Bendiciones a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 19. Hoy vamos a aprender cosas maravillosas, poderosas, así que esté atento y quédese hasta el final para que aprenda más sobre las Escrituras. Libro de los Hechos, capítulo 19, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos leyendo y aprendiendo verso por verso. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo. Acuérdense primeramente en este versículo que Pablo está en un viaje misionero, como venimos estudiando, y entonces Pablo se está trasladando a diferentes ciudades, diferentes lugares donde él va a predicar la palabra y establecer iglesias y traer lo que en ese lugar el Señor tiene para salvación, traerlos al reino. Entonces, después que él estuvo un buen tiempo en Corintio, hablamos de que Corinto está, aleluya, estaba en el Imperio Romano, en Europa, llamado el continente europeo ahora, y estaba predicando la palabra, estaba allí haciendo el trabajo para el Señor, y ahora le toca ir a Éfeso, otra ciudad, otro lugar muy reconocido e importante en ese tiempo. Y dice que se encontró allí con unos discípulos que ya habían creído en el Señor Jesucristo. Pero oiga lo que dice, y esto establece un principio bíblico y una base muy fundamental en lo que es la creencia cristiana. Porque hay muchas creencias por ahí llamadas ser cristianas, las cuales no tienen un fundamento bíblico o una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Pero oiga lo que dice aquí. Les dijo Pablo, el apóstol: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Una pregunta muy fundamental, algo en lo cual él estaba enfocado, de que no solamente es aquel cristiano el que dice ser cristiano, sino que tiene evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Y dice, no por algo que tú hiciste, no por hecho, no por obra, sino cuando creíste. Es algo que él esperaba, es algo que él experimentaba, es algo que él había visto, es algo que es natural y normal para todo cristiano. Les pregunta, ¿ustedes son discípulos? Ok, ¿recibieron el Espíritu Santo? Al parecer Pablo vio algo en ellos que le faltaba. Y él les hace la pregunta, ¿recibiste? O sea, que el Espíritu se recibe. El Espíritu es una persona, es alguien que vino a morar dentro de nosotros. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré el Consolador que estará con vosotros para siempre. Amén. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La palabra de Dios, por eso es importante aprenderla y estudiarla y doctrinarnos. Porque podemos estar creyendo parte del Evangelio, pero nos puede faltar otra parte. Y el consejo de Dios está en todas las Escrituras, y por eso es necesario estudiar la palabra, comprenderla, analizarla, escudriñarla, como dijo el Señor. Y esto es una parte donde aquí dicen ellos, no sabemos ni siquiera que hay un Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no se derramó en ellos si ellos creen en Jesucristo? Porque la cosa es que todo esto es por fe. Si tú no crees que Dios bendice, ¿cómo vas a ser bendecido? Todo lo que se puede recibir de Dios es por fe. Hay personas que no oran por los enfermos y nunca ven un enfermo ser sanado. Mas sin embargo, las Escrituras dicen que si yo oro por el enfermo será sano. Yo tengo que poner en acción mi fe para recibir. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me bautiza o no me da el Espíritu Santo? ¿Por qué yo no hablo en lengua? Porque puede ser que, como me pasaba a mí, había un bloqueo, había algo, una falta de fe que te puede impedir esto. Una doctrina errónea te puede bloquear a recibir algo de Dios. Entonces, dice el versículo 4, dijo Pablo, versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Mira cómo él conecta el bautismo
para recibir el Espíritu Santo. Porque esa fue la promesa que Pedro le hizo al pueblo en el libro de los Hechos, en este mismo libro, capítulo 2. Le dijo: arrepentíos y cada uno de vosotros bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don. Él establece un parámetro, una forma, una fórmula, si pudiéramos decirlo así, de cómo trabaja, de cómo es el proceso de salvación. Entonces Pablo por eso le pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizado? Quiere decir que tal vez fuiste bautizado erróneamente. Dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y sabemos que Juan el Bautista, no está hablando de Juan el apóstol, sino el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Una y otra vez, el libro de los Hechos reitera y afirma que el bautismo es en el nombre de Jesús el Cristo. Que si tú fuiste bautizado en el bautismo de Juan o en otro nombre, entonces debe ser rebautizado. Esta gente aquí, vamos a ver más adelante cómo él tuvo que rebautizarlo. Hay gente en la iglesia que tienen que ser rebautizados porque en el nombre en el cual que fueron bautizados no es correcto. Entonces esto tiene cosas, así como hay leyes para seguir. El reino de los cielos también tiene leyes que debemos seguir al pie de la letra, como dice la palabra. Y por eso hay mucha gente que no ha recibido el Espíritu Santo y se dicen haberlo recibido, porque tienen una falsa enseñanza, y lamentablemente eso es así. Entonces aquí establece algo: ellos ni siquiera conocían el Espíritu Santo o que había de recibirse, mas sin embargo eran discípulos. La Biblia le llama discípulos que estaban en el camino. Pero como vimos anteriormente que había un hombre el cual predicaba la palabra fervientemente y presentaba a Cristo por las Escrituras, pero le faltaba conocimiento. Jesús, o la palabra del Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú tienes poco conocimiento de las Escrituras, el enemigo te puede engañar y te puede robar de la herencia que te pertenece en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez reitera. ¿Por qué yo digo esto? Porque por ahí, o las iglesias usualmente bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia aquí, la doctrina que crea el libro de los Hechos es que ese bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Una y otra vez declara y dice: ellos entonces, oyendo esto, fueron bautizados en el nombre. Es importante en quién tú eres bautizado, en qué nombre eres bautizado y la revelación que viene con ese nombre. Acuérdense que el bautismo es una sepultura. Hay gente que dice que es simbólico. No es simbólico. Es un acto de fe físico que tiene un impacto espiritual. Que cuando tú te sumerges y eres sepultado, tus pecados son lavados y tú resucitas en una nueva vida. Dios te da un nuevo espíritu. Dios renueva tu espíritu. Dios resucita el espíritu muerto, la vida espiritual muerta que tú tenías. Y entonces el Espíritu de Dios viene y mora en ti. Por eso, aquí vemos que Él no le impone la mano para que reciban el Espíritu Santo. Él primero los bautiza. Si el Espíritu Santo, el orden correcto para recibirlo hubiera sido: te impongo la mano primero y luego te bautizo, Él hubiera puesto la mano. Pero aquí dice que Él los bautizó primero en el nombre de Jesús. Y mira lo que pasa ahora. Y habiéndoles entonces puesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y oiga la evidencia de que ellos recibieron el Espíritu. Dice: y hablaban en lenguas y
profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Había una evidencia contundente de que ellos habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que han recibido el Espíritu Santo, oiga bien, porque hay una cosa que yo no entendía. Los espíritus inmundos, cuando toman posesión de una persona, toman posesión de esa persona por la fuerza sin permiso de la persona muchas veces. No es lo mismo tener legalidad. Ellos forzan. El Espíritu Santo no forza a nadie. Tú puedes tener el don de lengua y si tú no tienes la fe para desarrollarlo y hablarlo, el Espíritu no te va a estar forzando a hacerlo. Él te da las palabras, Él te induce, Él te motiva, pero si tú no le das libertad. Hay gente que no danza en el Espíritu porque no le dan libertad al Espíritu. Hay gente que no pueden predicar con fervor porque no le dan esa libertad, no permiten esa libertad en ellos. Entonces aquí dice que había una evidencia de que hablaban en lenguas, y cuando habla de lenguas está hablando de lenguas angelicales, y profetizaban. Es una evidencia que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, una y otra vez, el libro de los Hechos muestra ese orden. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y vemos aquí una y otra vez, Pablo está cumpliendo su asignación, está haciendo el viaje misionero, entra a Efesios y sigue predicando la palabra, discutiendo con los judíos y predicándole a los gentiles. Versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Y esto es uno de los nombres. Hoy en día nosotros nos llamamos cristianos. Desde el principio esto se le llama el camino. Eso es lo que quiere referir. Maldecían el camino. Jesús que dijo, yo soy el qué, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es un camino? Un estilo de vida, un lugar por donde tú caminas, por donde tú pasas. Cuando hablamos en mi caminar, por ejemplo, es un sentido figurado. En mi caminar, tú de una vez se está refiriendo no a una gente que está caminando en un lugar, sino se está refiriendo a mi vida, en mi trajinar, en mi peregrinación de la vida. Entonces, así se le llamaba el camino. Y dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Entonces, Pablo al ver que hay una oposición, que hay gente que no cree, pues él simplemente cumple con predicar el evangelio y irse a los que sí quieren recibir. Y esa forma la vemos una y otra vez en Pablo. A los que no quieren recibir y no quieren escuchar, él no se forzaba. Y nosotros tampoco debemos forzarnos a las personas. Cuando una persona rechaza el evangelio, tal vez no es el tiempo de esa persona para salvación, o esa persona se está oponiendo y Dios tendrá que lidiar con esa persona más adelante. Entonces, así lo vemos en las Escrituras. Es una enseñanza para nosotros, para no forzarnos a la gente, porque esto es por fe. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oiga, ¿por qué dice esto? El Señor nos mandó a predicar el evangelio a todas las naciones. Y el Señor no nos mandó a que todos, asegurarnos que todos sean salvos. No. Él nos mandó simplemente a predicar el evangelio, a demostrar con señales y milagros que Él está vivo, a cooperar y colaborar con el Espíritu Santo. Entonces aquí dice que Él duró un tiempo en ese lugar en el cual todos los judíos y los griegos escucharon, oyeron el evangelio, y ya con eso no hay justificación.
Ya con esto, la persona, si lo acepta o no lo acepta, va a verse con Dios. En ese caso, ya Él cumplió. Y así mismo nosotros debemos hacer. Predicarle la palabra. Muchas veces nosotros no predicamos a personas porque decimos, bueno, no, él no va a creer. Él seguro va a rechazar el evangelio. Pero es nuestra responsabilidad advertirle, mira, hay un infierno. Jesús vino a salvarte, Él te ama. Tú lo quieres, tú quieres la salvación. La persona puede decir sí, gloria a Dios. Si dice que no, pues amén, déjalo tranquilo, no hay que pelear con esa persona, simplemente orar para que Dios lo convenza. Versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjense que siempre el libro de los Hechos habla de milagros y señales. Dios hacía señales y milagros, y dice, ¿por quién? Por la mano de Pablo. Es otra forma de hablar de las Escrituras, en la cual dice que a través de él Dios hacía cosas. Hay gente que dice, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Pues tú también tienes que creer en los hombres que Dios usa. Porque lo que Dios hace, Dios ha escogido hacer cosas a través del hombre. Por eso dice, a través de la mano de Pablo. Y hoy en día lo que más se ataca en las redes sociales son a los hombres. Falso profeta, este es un mentiroso, este dice que hace milagro y no hace. Eso está siendo atacado de una forma increíble. El mismo Jesús fue atacado. Los mismos de su nación, él viendo milagros y escuchando el testimonio de la gente, le decían que era un falso y que tenía un demonio. Eso todavía sigue hasta hoy. Es la forma de Satanás difamar. Pero los milagros siempre han existido, siempre han estado allí. ¿Por qué? Porque a través de los milagros Dios da evidencia que Jesús está vivo. De que no es simplemente una fe ciega que Dios te está llamando. Los ateos dicen, no, porque tú crees en un Dios invisible. Pero Dios ha dado evidencia de que Él es real. Y dice, de tal manera, oiga lo que sucedía, qué poder tan glorioso habitaba en Pablo, que es el Espíritu Santo. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oiga, qué poder. Y esto es algo ya profundo en cuanto a lo que se llama, lo que nosotros le llamamos la unción. Cuando usted escucha a un predicador, oiga bien, decir, la unción está aquí, el poder de Dios está aquí, es simplemente una palabra para decir, el Espíritu de Dios está haciendo algo. El Espíritu Santo no es una unción, no es un aceite, es algo simbólico que da las Escrituras para denotar su poder, su presencia en el lugar. Pero hay algo que el Espíritu hace cuando está en una persona. El Espíritu Santo que habita en una persona, oiga que dice aquí, que la ropa de él, la presencia, el poder de Dios se adhería a esa ropa, a esos delantales. La gente se lo llevaba y por fe creía que con simplemente ponérselo al lado de un endemoniado, a un enfermo, y la persona era sanada y era libertada. Y hoy en día eso lo atacan y mucha gente dice, no, porque eso es brujería. Pero la Biblia dice que sucedía. Sí. Entonces, eso es para dar a entender que el poder de Dios puede estar tan sobrenatural en una persona que hasta se pegue en tu ropa. Hasta se peguen en algo que tú cargues. Hay predicadores que Dios le ha dicho, quítate el saco y con el saco pónselo encima y lo voy a sanar. ¿Por qué? Porque Dios usa lo que Él quiere. Dios hace como Él quiere. Dios hace milagros así. Y hay gente que critica y señala eso. Y tú vas a ver que el que critica y señala eso nunca ha hecho un milagro. Y Dios nunca lo ha usado. Fíjate que la gente que critica ese tipo de cosas es porque nunca han sido usados por Dios. Tú nunca puedes hablar algo si tú no lo has experimentado. Y la gente siempre critica lo que no conoce y lo que no ha experimentado. Aleluya. Versículo
13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea que la Biblia establece que hay demonios que se le llaman espíritus malos. El único espíritu bueno es el Espíritu Santo. Todos los demás espíritus, hablando verdad, hay hombres, nosotros como hombres y mujeres tenemos espíritu, pero el espíritu del hombre no anda divagando por ahí, sino que hay espíritus malos que se apoderan de los hombres y diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiéndole el espíritu malo, dijo: oiga, y nosotros hemos sido testigos de esto, que un espíritu habla a través del cuerpo de una persona. Un demonio puede tomar el cuerpo de una persona que no es cristiana, o aunque es cristiana pero que ha pecado y ha tenido descuido, y puede hablar por esa persona, y nosotros lo hemos visto. Esto que está aquí yo lo he experimentado, lo he visto. Y el espíritu entonces habló. O sea que los espíritus hablan, los espíritus ven, los espíritus se mueven, los espíritus pueden moverse en un cuerpo. Y estas personas, como veían que Pablo echaba fuera demonios y les resultaba, entonces ellos dijeron: pero entonces el poder está en mencionar el nombre de Jesús, vamos a usar el nombre. Y mira lo que pasa. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu, ¿dónde estaba el espíritu? En el hombre, adentro del hombre. El espíritu malo saltó sobre ellos, o sea que usó el cuerpo de aquel hombre, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí mira, de aquí se hace un libro de ese pedazo, de tanto detalle que hay. Los demonios pueden tomar un cuerpo de una persona, y oiga, la fuerza natural de un hombre que nosotros tenemos, usual, tiene un límite. Pero estos espíritus que están desde la fundación del mundo y que conocen por años la humanidad y se saben todas las cosas espirituales, pueden tomar un cuerpo y forzarlo a tener una fuerza sobrenatural. Así como el Espíritu Santo estaba y venía sobre Sansón, y dice que le daba una fuerza que mató a 1000 hombres. Un espíritu también puede hacer eso en una persona. Y aquí vemos el ejemplo. La Biblia nos da ejemplo para que cuando vemos esas cosas sobrenaturales, sepamos que ya la Biblia lo dijo. Que hay gente que cuando ven eso se asombra. Un endemoniado que lo agarran 10 hombres y no pueden con él. Y un hombre natural, 2 o 3 hombres lo dominan. ¿Por qué? Porque hay un espíritu. Entonces la Biblia nos está dando a entender que estos espíritus son reales. Para aquellos que dicen que ya los milagros pasaron, yo les pregunto: ¿y a dónde se fueron los demonios entonces? Porque esto era un hombre que estaba siendo atormentado por un espíritu, y estos hombres quisieron usar el nombre de Jesús. Y oiga lo que el espíritu le dice, y esto es para nuestro aprendizaje: yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo. O sea, que en la dimensión o en el mundo espiritual, los demonios saben quiénes son del reino y quiénes no. Estos hombres judíos exorcistas ambulantes no eran salvos, no estaban en el pacto de Cristo. Por lo tanto, los espíritus los conocen y le dicen: ustedes no tienen identidad en el mundo espiritual para echarme fuera. Pero un cristiano, uno que tiene un pacto con Jesús, uno que ha sido bautizado y ha recibido el Espíritu Santo, tiene poder, autoridad, y es conocido en el mundo espiritual, tiene identificación para echar fuera un demonio.
Y estos hombres, el Espíritu le dice, ¿ustedes quiénes son? En otras palabras, ustedes no tienen poder, no tienen autorización. Y lo que hizo fue que lo agredió, le hizo daño, sufrieron un daño. Y Jesús dijo, oiga lo que Jesús dijo, que nos ha dado potestad, poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Eso fue lo que él prometió a sus hijos. Y eso es para aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios, todos pertenecen. No, aquí el Espíritu le dice a ellos, ustedes quiénes son. No hay identidad, no hay un registro en el mundo espiritual de que ustedes aceptaron a Cristo y que Él los respalda a ustedes, porque el Espíritu Santo era que respaldaba a Pablo para hacer estos milagros y echar fuera demonios. El mismo Señor Jesucristo, cuando le dice, tú tienes un demonio, Él le dice, mas si yo por el dedo de Jehová, por la mano de Dios, echo fuera los demonios, el reino ha llegado a ustedes. Jesús mismo dijo, no por Él como humano, era el Espíritu del Padre que estaba en Él, que hacía estos milagros. Para eso, para usted ministrar milagros, sanidad, usted tiene que estar seguro que usted tiene el Espíritu Santo, que Él lo va a respaldar, que Él va a estar con usted. Echar fuera demonios no es cualquier cosa. Es un milagro de Dios. Entonces salieron de allí, de aquella casa, desnudos. ¿Usted se imagina eso? Hombre, el Espíritu lo desfarró, les quitó la ropa y salieron heridos y desnudos de allí, por estar inventando con algo que ellos creían. Eso quiere decir algo. Oiga bien, ellos usaron el nombre de Jesús. Mas hay gente cristiana que también usa el nombre de Jesús y nada pasa. ¿Por qué? Porque se necesita fe y se necesita el respaldo y la autorización del Espíritu Santo sobre tu vida. Si tú eres una persona que anda en doble vida y anda en pecado, ¿cómo tú vas a poder reprender un espíritu? Ellos usaron el nombre de Jesús. Quiere decir que para yo usar ese nombre y que tenga respaldo, tengo que tener un estatus en el cielo. Amén. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjese que el centro de todo es Cristo. El mismo Señor dijo, el Padre me ha dado toda autoridad. El Señor le ha dado, el Padre le ha dado a Jesús el poder juzgar. Lo ha hecho Señor y Salvador. Por eso ahora el Nuevo Testamento es en el nombre de Jesús que hacemos todo hacia el Padre. Y mire cómo entonces estos hechos y estas cosas que se manifestaban daban a conocer el nombre de Jesús. Y había temor en la gente. Temor que de huir de Dios. No, un temor reverente, un respeto que con los cristianos no se juega. Que el que dice ser cristiano, Pablo, ese que predica a Cristo, tiene poder, es real. Y que no todo el mundo puede venir a echar fuera demonios, a hacer milagros y cosas por su cuenta, sino que todo está en la doctrina, en la enseñanza en Cristo Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Otro principio bíblico que la Biblia enseña. Lo primero para usted recibir salvación es arrepentirse. Y una persona que verdaderamente está arrepentido hace lo que estas personas hacen aquí. Dicen, y hay gente que muchas veces no quiere confesar, no quiere decir porque le da vergüenza. Pero esto es algo que hay que hacer, hay que confesar los pecados, hay que proclamarlo y decirlo. Hice esto, hice aquello, estoy arrepentido, quiero salvación. Esta gente aquí venía, decía, confesando y dando cuenta de sus hechos. Dando cuenta, quiere decir, dando detalles, diciendo, mira, hice esto, maté a fulano, le robé a fulano, hice aquello, lo otro. Hay personas que se bautizan y reciben a Cristo
y piden perdón, pero hay cosas que tienen que ser confesadas. Y cuando tú las confiesas, entonces viene el perdón. Es necesario. Y dice la Biblia que también cuando el Juan el Bautista bautizaba, la gente venía y confesaba sus pecados. El bautismo es para eso, es para que Dios, esos pecados que tú sabes que hiciste y lo confiesas, sean borrados, sean quitados por la sangre de Cristo. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de sus precios, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Imagínense 50,000 piezas de plata en este tiempo, ¿cuánto vale? Era mucho dinero. ¿Por qué especifica que tenía ese valor? Porque ellos hubieran cogido esos libros y todos esos artefactos que se usaban para la brujería, el ocultismo, el satanismo, gente que idolatraba y adoraba a falsos dioses, como hoy, ellos lo hubieran podido vender y decir, vamos a dar esto para el evangelio. Mas la Biblia enseña y dice que la instrucción de estos artefactos, cualquier artefacto anatema, no es regalarlo a otra persona, es quemarlo. No es venderlo para ganar, no, es destruir eso que le puede hacer daño a otro. Ese es el principio bíblico que aún en el Viejo Testamento había. Cuando había una imagen de otro falso Dios, Dios mandaba que la destruyeran, que la quemaran. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Hay un anatema, hay algo que no le agrada a Dios, hay una imagen inmunda, hay algo, un libro de magia, de lo que sea, que no es de agrado de Dios. Agarrar y quemarlo, destruirlo en el nombre de Jesús. Y eso hacían los hombres. O sea que la brujería y la práctica de lo continuo no es algo nuevo, no es algo de ahora, es algo que se viene haciendo por años. Algo que los demonios, oiga bien, la brujería son demonios que le enseñan esto a los hombres, que le instruyen qué hacer. Personas, así como el Espíritu Santo habla y da instrucción y hace cosas, así los espíritus le dicen a la gente, mira, coge esto, aquello, haz aquello, haz este pacto de sangre, haz este animal, hazlo así, así. Y crean libros, así como la Biblia que nos da instrucciones, para que otros sean discipulados en eso. Entonces estos libros los agarraron y los quemaron, los destruyeron. Venían, confesaban sus pecados y decían, nosotros practicamos la brujería. Y ese acto da a entender que ellos verdaderamente creían en Dios. Hay gente que no quiere deshacerse de las cosas. No, porque eso me lo dio mi abuela. No, porque esa cadena que tiene la estrella de Satanás me la dio mi abuela. Eso, ay. Pero es algo del enemigo que tú tienes en tu posesión. Si tú verdaderamente crees en Cristo, esos sentimientos tienes que ponerlos a un lado. No, que una foto de mi papá que se murió de fulano y tiene una oración extraña ahí. Tiene que irse todo. Esas cosas tienen que salir. Lo que es idolatría, imágenes de falsos dioses, imágenes del niño Jesús de Atocha, imágenes de María y cuantas cosas de idolatría. Los elefanticos que la gente tiene, que son de hindú. La gente nos llama loco porque decimos que esas cosas son algo y ellos entienden que no lo son. Mas, sin embargo, sabemos por testimonio y sabemos que esas imágenes a Dios no le agradan y que hay demonios que atormentan vidas por tener ese tipo de cosas. Aleluya. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, que Pablo seguía en diferentes ciudades, en diferentes lugares,
Y mire que él no andaba solo tampoco. Andaba con ayudantes, andaba con personas de fe. Porque aunque él era el apóstol Pablo, aún Jesús necesitó 12 discípulos que lo acompañaran y estuvieran con él. El mismo Jesús le dijo a los discípulos: ustedes han estado conmigo en todas mis tribulaciones, en todas mis pruebas. Por eso hay un galardón para ustedes. Entonces, así mismo en el Evangelio, nadie puede vivir la vida cristiana solo. Nadie puede andar haciendo el trabajo de Dios y que yo voy a ir a hacerlo solo, yo voy a levantarme. Nada de eso. Se necesita, somos un cuerpo. Necesitamos el uno del otro. Aquí no hay de que gigantes ni grandes, el único grande es Jesús. Y todos necesitamos el uno del otro para poder hacer la obra de Dios. Aleluya. Versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Otra vez esa palabra, cerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y aquí yo quiero, cuando usted ve lo que estos hombres hacen, yo quiero que usted aprenda que todo lo que el hombre hace es dirigido por dos espíritus: o por el Espíritu Santo o por el espíritu del mundo, que es el espíritu de Satanás y sus demonios. Mire lo que aquí sucede. Este hombre es un hacedor, un creador de imágenes de idolatría, de una diosa llamada Diana, de la mitología griega, hija de Zeus, de todos esos mitos griegos. Y estas personas, que también eran griegos del Imperio Romano, creían en estas cosas. Y había una ganancia, como lo hay hoy. Hay gente que se dedica, por ejemplo, la botánica es eso. Ellos se dedican a vender imágenes, a vender trabajo, a vender velones, y ellos hacen dinero con eso. Porque la gente que le gusta esas cosas, que andan en esas cosas, están dispuestos a pagar por eso. Entonces, dice en el versículo 25: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo. O sea, hizo una reunión con todos los que hacían estas imágenes: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mira cómo el espíritu de Satanás está haciendo que estos hombres, o este hombre, esté causando un plan, una revuelta, porque Satanás está perdiendo territorio. Yo quiero que usted escuche a lo que a Satanás le importa. Satanás no le importa el dinero. Realmente él no le importa los bienes de este mundo. A él le importa el alma de esa persona, en la cual el espíritu inmundo puede habitar. Eso es lo que le interesa. Y si Pablo está predicando a Cristo, y si nosotros estamos predicando a Cristo, y le estamos seduciendo o convenciendo a las personas que vengan a Cristo y ya no idolatren y ya no hagan maldad, el reino de Satanás pierde fuerza. El reino de las tinieblas es destruido. Y eso es lo que este hombre está diciendo en palabras. Es una revelación que tiene que ser mostrada de cómo opera el reino de las tinieblas. Él coge algo físico, algo que le interesa al hombre, para causar un problema. Dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mire el auge que había tenido el reino de la tiniebla en engañar al hombre
que aquí mismo dice toda Asia y el mundo. Claramente en ese tiempo se conocía como todo el mundo, Europa, Asia, África, este nuevo mundo todavía en ese tiempo, ¿verdad? Se conocía, pero no como hoy. Entonces, aquí él está diciendo, oigan, nos van a quitar nuestro negocio. Vamos a perder la riqueza que nosotros, encargándonos de esto, hacer esto para sustentar una falacia, una mentira, vamos a perder, vamos a tener pérdida. No podemos permitirlo. Y cómo ellos veneraban a esta diosa Diana, que esa diosa básicamente se esconde en un nombre, porque Satanás ha venido trayendo diferentes imágenes, diferentes dioses, pero es el mismo demonio, el mismo diablo. En la santería se conoce por un nombre, en el satanismo se conoce por otro nombre, en la India tienen un dios por otro nombre, y es la misma imagen, esa misma mujer. Si ustedes no sé si la han visto, pero es una mujer que tiene mucho seno adelante, una mujer que está así y tiene mucho seno en su pecho. Si lo buscan en el internet van a encontrar la diosa Diana, un falso dios que adoraban. Y Pablo entonces está diciendo que esto no es el verdadero Dios, sino que Cristo es el verdadero Dios. Y entonces personas se están convirtiendo a Cristo, y esto al diablo no le conviene. Así es que él usa a los hombres para traer su reino. Aleluya. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Mira cómo buscaron ocasión para otra vez, donde quiera que Pablo llegaba, donde quiera que el evangelio llegaba, había una revuelta, había un problema. ¿Por qué? Simplemente porque hay una lucha entre dos reinos. El reino de Cristo ha llegado a través de Pablo y los discípulos para establecer el reino de Cristo, y Satanás usa a su marioneta para oponerse a lo que el Señor quiere. Y eso es algo que una y otra vez el libro de los Hechos nos enseña. Va a haber oposición, pero por encima de la oposición ya tenemos que discernir y saber que cualquier persona que se levante a causarnos oposición o problema es porque Satanás está ahí. Y nosotros tenemos que ser sabios y reconocer lo que está sucediendo. Un testimonio. Con esto de lo que fuimos a hacer, que queremos cambiarlo del nombre y todo. Cuando yo le reclamé a la persona que cómo yo puedo cambiar el nombre, se levantó de una forma enojado y diciéndome, ofendiendo y cosas. Yo dije: mira, por aquí se metió el enemigo. Porque desde que tú quieres hacer algo para el Señor, viene el enemigo a través del que menos tú crees y se levanta en oposición. Y dije: voy a tener que calmarme, estarme tranquilo, porque sé con quién estoy peleando. No es la persona, es quien está detrás de la persona. Y así tú aprendes a lidiar con el mundo espiritual. Ya tú no te bajas de las palabras con las personas, ya tú no empiezas a ofender, ya tú no empiezas a buscar venganza, ya tú sabes quién está detrás, ya tú sabes con quién es tu lucha. Porque él hace eso, él usa a los hombres. Aleluya. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido.
Oigan, allí había gente que se había reunido que ni siquiera sabían por qué estaban ahí. ¿Saben qué pasa? Satanás tiene poder para mover masas. Todo aquel, y siempre lo digo, y esto no sé si le sorprende o ofende a alguna persona, todo aquel que no tiene a Cristo tiene un demonio dentro. Este cuerpo fue creado para que el Espíritu Santo habite en él. Y toda persona que no está, quiere decir que no es cristiano. Toda persona que no ha recibido a Cristo, toda persona que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que tiene a Cristo por dentro, tiene un demonio. Y fácilmente Satanás lo puede mover y manipular como él le dé la gana, porque los hombres son títeres. Y allí se habían reunido todas estas personas, y había gente allí que ni siquiera sabían por qué, pero estaban allí gritando. Dice el versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imagínense eso. Mire qué pasión, qué espíritu había en estas personas. Diana, la diosa, grande es Diana de los Efesios, por casi 2 horas, gritando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para oponerse al mensaje de Cristo, para que la gente se fuera, para que la gente no escuchara lo que se tenía que decir. Porque las palabras, la predicación de la palabra, dice la Biblia, trae fe. La fe viene por el oír. Una persona que tú dejas que te hable mucho de un tema, fácilmente te convence. Las palabras son espíritu y son vida, y se transfieren a la mente y al corazón. Pero cuando versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Oye el engaño que esta gente tenía. Que la imagen vino de Júpiter, de un planeta. Ahora lo bonito es, ¿cómo ellos sabían que había un Júpiter? Si recientemente es que se ha descubierto a través de telescopio que hay otros planetas. Si todo lo que tú ves para arriba, tú lo ves como una estrella que brilla. ¿Cómo sabían ellos eso? Eso se lo dejo de tarea. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitosamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestras diosas. Que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. En otras palabras, él le dijo a ellos: no hay razón por este lío, no hay razón para que ustedes vengan aquí. Esto lo que da a entender es algo que les vengo diciendo,
Satanás, para detener el plan de Dios, se busca cualquier excusa. Él se levanta de cualquier manera. Por eso es que en tu casa, un momento, tú llegas de un culto, hay una gran victoria, recibiste una palabra de Dios y te está esperando el diablo en tu casa, un familiar, una persona que te quiere hacer la vida imposible. Ese día, el otro día te levantas tú y vas a tu trabajo y previamente tú habías gozado con la gente de allá y de un momento a otro te están cortando los ojos, de un momento a otro una persona no te saluda, de un momento a otro alguien te habla de una mala manera, como, ¿qué es lo que pasa? Para desanimarte, para hacerte caer, para sacarte de balance, para hacerte dudar de lo que Dios te había dicho. El Señor te dijo, te voy a usar, voy a hacer algo grande contigo, y de una vez viene una guerra. Y tú dices, pero ¿y cómo es esto? Porque el enemigo siempre está usando sus títeres, hombres y mujeres que han decidido dudar de la fe y seguir en su pecado. Y entonces el enemigo usa ese tipo de personas para hacerte la vida imposible. El mundo espiritual es muy real. El mundo espiritual está para hacerte la guerra día y noche. Por eso hay veces que tú tratas de hacer algo, vas a buscar un préstamo, vas a aplicar para un trabajo y a veces hay oposición. Porque todo lo que tiene que ver con los hijos de Dios, ya nosotros pasamos al reino de la luz. Y todo lo que está en el mundo, que es de las tinieblas, por este poco tiempo, todavía está bajo el control del maligno, te va a hacer la guerra. Por eso en todo hay que pelear. Por eso tú puedes, algo normal que tú quieras buscar en el mundo, comprar una casa, adquirir un carro, lo que sea, tienes que sujetarlo a la oración. Señor, voy a hacer este plan, voy a hacer esto. Dios mío, ve conmigo. Y por eso tenemos victoria. Pero el enemigo en todo te quiere quitar, robar, oponerse. La persona que te está haciendo el préstamo a veces se opone en contra de ti. Cosas así pasan. Lleva el carro al mecánico y tú quieres hacer algo y hay una guerra. Yo he tenido que pelear hasta por un chin extra de arroz que me tienen que echar, porque hasta en eso. Hasta en eso. Entonces, el mundo espiritual es real y aquí vemos cómo el enemigo usa a los hombres para oponerse a la predicación, al avance del reino, a que la palabra llegue. Y por eso tenemos que orar, ayunar, buscar a Dios. Señor, mira esto, mete tu mano. Pablo tuvo victoria, pero también tuvo sufrimiento y dolor. Eso nos va a tocar a todos nosotros. Así que esto es algo que nos advierte y nos deja saber. Quiero servirle a Dios, el evangelio es para valientes. Le voy a servir a Dios con todo mi corazón, le voy a dedicar mi casa al Señor. Voy a tener oposición, pero también voy a tener la victoria sobre la oposición. Eso es lo que el Señor nos garantiza. Mantente fiel, mantente firme. Va a haber prueba, va a haber un tiempo de dolor, pero luego va a venir el refrigerio y la victoria. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Amén. Pues continuamos la semana que viene en el capítulo 20, donde dice viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Estamos estudiando todo lo que es el libro de los Hechos, donde Pablo tuvo diferentes encuentros, diferentes situaciones, y estamos aprendiendo de eso. Para eso es la escritura, para que nosotros podamos caminar exactamente como Él caminó. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, siga estudiando la palabra del Señor y será hasta la próxima.